Penal sin barrera, con Diego Achával, Fernando Tapir Chalis y Jorge Pomiro. Bueno, Fabián, entonces, ex jugador de fútbol, preparador físico, entrenador de la selección argentina. Contanos un poco cómo arranca tu relación con el deporte, las distintas transiciones que tuviste. Y mirá, data de los 11 años, más o menos, que empecé a jugar al fútbol. Y a partir de ahí no paró hasta mis 31 años. Fue medio así, medio pan, como suelo decir yo. Pero bueno, un poco así, un poco obligado, un poco por gusto de sociabilizar, pero así arranca la historia. No era lo que más me gustaba, jugar al fútbol, pero bueno, lo hice por el momento, por el contexto y obviamente porque me decían que tenía que hacerlo. Claro, pues el fútbol te permitía, un poco como medio de vida en la parte económica, daba más, es más fácil, ¿no?, que el boxeo. Digo, sobre todo cuando se arrancan las dos cosas. No, seguro. Vos estás hablando ya de la parte final, digamos, la parte profesional. Yo Claro, lo que te estoy diciendo es, en los inicios, cuando uno es pibe, imagínate que yo a los 11 años era un pibe que jugaba solamente en el barrio y mis orígenes están en Aedo, en un lugar donde era bastante humilde y jugábamos con los chicos en el potrero, en la plaza, donde se podía jugar, se jugaba al fútbol. O sea, estamos en Argentina, ¿no? La tierra del fútbol para mí. Sí, total. Entonces, era la manera de sociabilizar y demás. Donde vivía yo era un barrio medio jodido y mi vieja no le gustaba tanto que ande, viste, sociabilizando en el barrio precisamente. Entonces encontró la manera y el contexto de encuadrarme en un club y a partir de ahí, bueno, se empezó todo esto de la vinculación que tengo hoy con el deporte. Claro, hiciste muchas actividades, muchas disciplinas de artes marciales, jugaste mucho en la divisional B, digamos, del fútbol argentino, y en el medio, voy a hacer un pequeño salteo y después volvemos para atrás, te recibiste de preparador físico, ¿correcto? Claro, yo estaba jugando en primera, en Deportivo Morón, estaba en Nacional B, la segunda categoría del fútbol argentino, y a los 25 años decidí empezar a estudiar. Hice la carrera de profesor nacional de educación física y bueno, gracias a Dios me pude recibir en los 4 añitos que dura la materia. Bien, y ahí tenés una frase que me pareció extraordinaria, que dijiste que, bueno, con los preparadores físicos, los gimnasios, etcétera, los alumnos como que compran voluntad. Exactamente, sí, tal cual. A ver si ampliás eso, porque me pareció de loco. Si me puse a pensar y digo tal cual. Uno es hijo del rigor y tenés que tener una persona al lado que te mire cada sentadilla. Por más que las sepas hacer, no las haces como se deben hacer correctamente. Mirá, hay varias maneras de motivar al ser humano. El ser humano es un ser en sí que se mueve, se moviliza por motivaciones. Ya sea un hijo, sea comprar un auto, una casa, lo que fuere, tienes que tener una motivación para poder moverte. Bueno, hoy por hoy, el que consume, por ejemplo, un personal trainer, lo que está comprando es un compromiso y está comprando la voluntad propia que no tiene. Porque cuando vos asumís este compromiso de que el profe venga a darte la clase o vos ir hasta donde está el profe para hacer una clase y cumplir con esa persona, solamente estás comprando voluntad. Correr puede correr cualquiera, el ser humano corre desde que es ser humano en sí, pero la voluntad cada vez es más pesada y a medida que uno avanza en edad, más todavía. Tiene más ganas de hoy por hoy ver el Eternauta en Netflix que andar corriendo y transpirando.
Absolutamente. De hecho, después cuando terminás estás feliz, pero cuando viene el preparador físico decís, no, pero después uno queda feliz. Así que bueno. Es que sí, es que vos vas a quedar feliz porque químicamente vos cuando estás entrenando generás un montón de cosas positivas, de hormonas, un montón de cosas que se pueden explicar, pero se hace muy largo y no todos lo van a entender. Pero para que más o menos comprendan a grandes rasgos lo que vos generás es buena onda, barrés toda la mala onda que tenés, que son hasta cosas químicas que uno no sabe ni tiene por qué saberlas, pero barrés el cortisol, el estrés cotidiano que uno genera con la vida misma. Hay un montón de cosas buenas que pasan con el entrenamiento. Todos podemos mamar esos conocimientos y hacernos de esos conocimientos en cualquier plataforma, libro y demás. Pero a pesar de que te están diciendo de que si no haces actividad física te podés morir, igual el ser humano prefiere comer pochoclo, asado y tomar gaseosa. Eso es una gran verdad. A veces la ley del menor esfuerzo y un poquito de fiaca también, y lo digo por experiencia propia, más allá que me encanten todos los deportes, pero a veces cuesta. Fabi, bueno, ya explicaste un poquito cómo era el tema del fútbol. Tengo entendido que a vos te gustaba el vóley. ¿Cómo terminás en el fútbol, jugándolo profesionalmente, y después cómo empieza tu camino en el boxeo? ¿Qué te llevó a ser entrenador? Mirá, el fútbol no era lo que más me apasionaba, de hecho no me gustaba para nada. Yo fui seleccionado de vóley de provincia, jugaba para una escuela donde yo me crié, la escuela número 2 de Aedo, que tenía al padre de un jugador de Vélez muy famoso, selección nacional también, Eduardo Herbestrein, que fue el que de alguna manera me metió en el vóley. Y yo la verdad me hice fanático, me encantaba. Ya de chiquito tenía la altura que tengo hoy, que es 1,81 m, y en primer año del secundario, segundo año, te destacás, ¿viste? Claro. Todavía sos alto. Obviamente un jugador profesional de vóley tiene arriba de los 2 metros. Pero en ese momento, ¿viste? Andaba muy bien, saltaba un montón y me apasionaba el deporte. Al fútbol me mete un vecino de barrio, a quien le debo 1.000 millones de favores por haberme introducido en el fútbol, porque gracias a eso hoy soy quien soy y logré lo que logré en mi vida. Él le dijo a mi vieja que yo tenía virtudes para el deporte y que iba a ser mi futuro, una especie de visionario. Y la verdad que le pegó en todo, porque gracias al fútbol conocí en uno de los clubes, en San Telmo, a Osvaldo Bisbal, quien era presidente de la Federación de Boxeo, y él fue el que hizo todo el vínculo de toda mi carrera de director técnico y de preparador físico en la selección de boxeo. Yo practiqué un montón de artes marciales y entre ellas boxeo, pero como bien dijiste antes, no era en ese momento lo que podía proveerme a mí el sustento de dinero como para poder vivir tranquilo, y gracias a que hice la carrera de fútbol y pude llegar a primera y demás, pude vivir del fútbol hasta mis 31 años. Bien. Y, o sea, toda esa carrera hasta los 31 años, ¿vos tenías en tu cabeza el tema del boxeo o no lo tenías despierto hasta que conociste a Bisbal? No, ni de casualidad. Yo creía en todo momento que iba a terminar vinculado al fútbol y que de alguna manera podía llegar a ser, no sé, o preparador físico o director técnico de fútbol. Yo creí que podía llegar a acceder a eso. Pero cuando dejo Deportivo Morón y me voy a jugar a San Telmo, hice una de mis mejores campañas como futbolista en San Telmo. San Telmo estaba por promedio descendido
ni bien empezaba el campeonato, 15 puntos arriba del que le seguía. Y teníamos que superar a 2 para poder zafar la categoría. Bueno, yo ese año, no me preguntes el año porque no me acuerdo, pero en ese año salió campeón Sarmiento de Junín y nosotros salimos campeones. Nos dirigía el ruso Zielinski, hizo un campañón el equipo con todo un rejuntado de Nacional B. Y gracias a eso, bueno, empezó el vínculo que tuve con Osvaldo Bisbal, hoy fallecido. Sí. Un capo en todos los sentidos, una persona ideal, como me gusta llamarla a mí, porque nunca tuve que firmar absolutamente ningún papel de vínculo con él ni con el club para obtener ningún tipo de beneficio económico, estatus social dentro de lo que era el club y demás. La verdad, un tipazo, no tengo más que elogios para él, que bueno, lamentablemente no lo puede oír, pero está bueno mencionarlo. Cuando hay gente así, está bueno recordarla así. Está muy bien, muy noble de tu parte. Y seguramente desde donde esté te debe estar viendo. Pero ¿qué vio él en vos para decirte, Fabi, es por acá, boxeo? Mirá, él lo que vio fue el liderazgo nato que tenía. Yo en todos los equipos que jugué fui capitán. Y imagínate que en un club de primera las cosas son ideales. Tenés una utilería dispuesta a atenderte y a prestar sus servicios para que vos estés cómodo, un masajista, un fisioterapia, un qué sé yo, kinesiólogo, médico. Tenés todo lo que tiene que tener un deportista, un atleta de élite, como para que se ocupe solamente de tener una buena performance, sea el deporte que sea. Hoy es así, pero antes, cuando jugaba yo hoy tengo 53 años. Cuando yo jugaba, que era a mis 20 años, las cosas no eran tan así, y mucho menos en la segunda categoría, que las canchas eran todas peladas, no había pasto. Hoy todo el contexto es distinto. Es muchísimo más fácil jugar hoy para todos nosotros, ¿no? Lo que estábamos en esa época. Es muchísimo más fácil jugar hoy que en esa época. En esa época no jugaba ningún chico de 20 años en primera, pero ni de casualidad, ni por una orden de juez. Eran todos veteranos los que jugaban. Hoy por hoy es al revés, se invirtió la cuestión. Hoy tenés a Mastantuono con 17 años haciéndole un gol en el clásico, porque es el jugador más joven de la historia de los clásicos, porque se invirtió esta cuestión de que jueguen los pibes. La presión económica que tienen hoy por hoy los clubes, los jugadores y todo ese contexto hace de que el fútbol hoy, como todos los deportes, hayan cambiado. Y se profesionalizó muchísimo. Y es verdad, en la época tuya la cosa era completamente distinta. Pero siempre fue tan picante como lo es ahora. Vos le preguntás a cualquier jugador profesional y te dice la B, el Nacional B o la B Metropolitana es infinitamente más complicada que el torneo es muchísimo más duro que cualquier otro. Y mirá, ahí ya tenemos que entrar en otro tipo de detalles. Yo te voy a contar, por ejemplo, una anécdota. Nosotros, Deportivo Morón, fuimos a jugar a Colón, con el Colón de Hugo Benjamín y de Ameli. Sí. Por nombrarte dos conocidos, que iban primero, que era una locura. Y no había cámaras de televisión cuando nosotros fuimos a jugar. No hay VAR en las categorías de ascenso. Y en ese partido había un paraguayo que jugaba para Colón, que no sabés lo malo que era. Malísimo. Nos cagó a piña, codazo, patada, de todo. Bueno, el muchacho ese, en una de las situaciones, cayó dormido. Mágicamente. Te imaginarás por qué. Y sí, ¿y por quién? ¿Y por quién? Central. Por eso, ya te imaginarás. Y a mí no me vio nadie, no me vio el Leyman, no me vio ninguna cámara, nada, absolutamente nada. Eso es lo que pasa en las categorías de ascenso. No tiene tanto control ni tanta difusión como lo es un equipo de
de primera o la primera categoría, que es hoy primera A, Nacional B, tiene difusión, pero así todo no es tan similar. Y a medida que va bajando la categoría, la atención y el foco de cámara son mucho menos. Hoy no sé si vos podés llegar a saber cómo es el formato de la D, por ejemplo. No. Ni quién es el presidente. Sí, claro. De eso nadie sabe nada. Bueno, no se le presta tanta atención. Entonces se juega más por salir campeón y a costa de lo que sea, ¿no? No interesa el por qué ni para qué. Está como muy bastardeado todo, ¿viste? El tema de las apuestas, no sé, son temas que hay que tener más de un programa para hablar. Sí, claro. Las categorías menores son de desastre, por así decirlo. Te hablo con conocimiento de causa. Yo estuve trabajando en el Yupanqui campeón, Yupanqui que ascendió de la D a la C últimamente, así que de esa categoría te puedo hablar muchísimo. Trabajé como profe en equipos de la C, en la Ferrere, en Cambaceres, o sea, tengo, viste, un recorrido y conocimiento amplio de lo que te estoy hablando. Eso es lo que pasa en las categorías menores. En primera A, movés un pie a la derecha, un pie izquierdo, y por lo menos tenés 4 cámaras que te están filmando. Sí, es así. Perdón, Fabi, ¿puede ser que el goleador Terticia también haya recibido algún recuerdo tuyo en algún partido? Mira, eso me encantó, porque aparte era un tractor, el pelado, ya pelado cuando vino el golpe de nuevo estrés. Argentino, cuando volvió de Francia. Era un tractor, un cuádriceps de él eran las 2 piernas juntas mías, imagínate. Yo era pibito y ella un jugador más que consagrado. Me tocó marcarlo 2 veces, una vez en Talleres, jugando él para Talleres, y la segunda vez en Instituto. Y la verdad que sí, era de esos delanteros como pocos hubo en toda mi carrera, de los que te cagaban a palo, no los que vos le podías pegar, ¿viste? Pero de Articia se fue, así como yo me quedé magullado, se fue el triple magullado con él. Era muy respetuoso en esa época yo. La verdad que no me interesaba si era de Articia, mi mamá, mi papá, el que tenía enfrente. Yo quería ganar a como dé lugar y era un poco lo que me hacía también ganarme el puesto y ganar el sustento, ¿viste? Una vez que ya empezás a jugar por plata y demás, las cosas cambian, ¿viste? Todo cambia. Yo, hasta que llego a tercera, en el fútbol, jugaba de una manera. Era, para que tengas una pauta de más o menos cómo era Simón. Y después que llegué a primera, me agarra el papá de Trezeguet, que era el ayudante de campo del Gato Daniele, y me dice: mirá, pibe, acá se juega por plata, acá no podés jugar así, acá tenés que tirar galera, no sombrero. Yo tiraba sombrero. Y le digo: ¿cómo galera? Sí, la pelota sale de tu área y tiene que terminar en el otro área, en un rechazo. Así que imagínate cómo cambia la cosa cuando ya empezás a jugar por plata. Fabián, entrando un poquito en el terreno del box, a ver, cuando vos empezaste a boxear, seguramente todavía quedaban algunos referentes del boxeo argentino de mucha relevancia y si no, hacía poco que había pasado esa época dorada del boxeo argentino. ¿Cómo? Con los que compartí gimnasio, con los que compartí en la Federación de Box. Yo todos los días lo veía al zurdo Vázquez, hablaba con él, tomaba mate, entrenaba con él. Látigo Colli no, porque Látigo Colli ya era técnico y no entrenaba, pero a él, a la Hiena, al Chino, a Matisse, al que me quieras decir de esa época, a todos, la verdad que a todos. Claro. Y con los entrenadores que vos tengas recuerdos, Coca, García, Zacarías, con todo, vínculo con todo. Bueno, la verdad que tuvimos vínculo con todo y muy buena onda con todo. A eso iba un poco. ¿Cómo hacen los chicos que vos ahora entrenás, a los que les pasás un poco tu experiencia?
con quizás que no tengan tanto referente como tuviste vos, ni hablar en la época del 80, 90, ¿no? Pero ¿en quién se inspiran? ¿Cuál es su musa inspiradora en el boxeo argentino hoy por hoy? ¿O en el mundo? No, boxeo argentino, poco y nada. Claro. Poco y nada. Vos imaginate que tenemos al Pumita Martínez, que pelea ahora el domingo. El domingo, crack el Pumita. Crack de los cracks. Crack de los cracks. Lo acompañé a él desde sus 14 años en la carrera. Todo lo que fue selección nacional, todo lo que fue liga mundial y demás. De hecho, era el técnico asignado para él, para el hermano de Chino Maidana, para TNT, o sea, Fabián Maidana, y uno de la dinastía Chávez, que son como 70. Los Chávez son un montón. Yo andaba por todo el mundo, recorrí el mundo con ellos, viste, en una liga mundial que se formó acá en Argentina, que se llamaba Los Cóndor. Andábamos peleando con ellos por todo el mundo y tengo miles de anécdotas con ellos. Yo viajaba a Yamil Peralta, por nombrar de alguien, con Ezequiel Melián, con el Pumita Martínez, con Diego Chávez, con Gumercindo Carrasco, Jesús Cuellar. Todo lo que te estoy nombrando, todos fueron campeones de algo. Ezequiel Maderno, olímpicos, toda esa gente anduvo viajando y anduvimos viajando con ellos por todo el mundo. Ellos mismos ya no tenían referentes, porque tenían a toda esa gente que de alguna manera había sido historia, la tenían de técnico, o muy poco recuerdo y muy poco material como para ver en YouTube, en las plataformas. Hoy por hoy los chicos, yéndome un poco más a la pregunta que vos me hiciste, la referencia que tienen es internacional, ¿entendés? Quieren de alguna manera mimetizarse con el legado que dejó Mayweather. Los más pesados hablan de Tyson. Hace un montón de años que esa gente no pelea, sin embargo el legado de ellos sí les queda bien marcado porque tienen mucho más material en las redes sociales como para ver qué hacían esa gente, ¿entendés? Y aparte no te olvides de que la mayor difusión viene a partir de la época en donde las plataformas se empiezan a estallar, ¿viste? Hoy por hoy podés analizar cómo pegaba, no sé, Lennox Lewis, cómo pegaba Tyson, cómo pegaba infinidad de gente que todo ese material y la capacidad de analizar que hoy podemos tener hasta nosotros mismos, en otros tiempos no estaba. Hoy es todo mucho más fácil. Y aparte imagino que muchos chicos con talento, quizás frente a la infraestructura y la dificultad de llegar, quizás buscan otro camino, viendo que es tan difícil acá en Argentina, claro. Claro, en ese sentido el boxeo no avanzó. No es el mismo caso del fútbol. El fútbol hoy, pibes de 11 años, ya están comprometidos con representantes, con vista de clubes europeos sobre la carrera de estos pibes. Acompaña a la mamá, acompaña al tío, el papá, todo acompaña. Ahora, andá y preguntale a los chicos que están incursionando en boxeo si los acompaña alguien. Con suerte va el papá, con suerte va la mamá, un hermano. Pero, viste, el boxeo no avanzó paralelamente como ha avanzado el fútbol, como ha avanzado el rugby, como ha avanzado el hockey, distintos deportes que hasta ni siquiera son tan popular como el boxeo. Nosotros acá en Argentina tenemos, no sé, automovilismo, fútbol, boxeo, y sin embargo no es igual el apoyo que tiene uno y otro. Ese es un tema que siempre discutí. Cuando estaba en la selección de boxeo me he peleado con más de un dirigente. Y Fabi, vos como entrenador, ¿cómo haces para forjar a un chico para que se meta de lleno en el boxeo y tratar de armarlo para que sea un campeón a futuro? Y la motivación primero se la tenés que dar mostrándole cuáles son las ganancias que tiene, por ejemplo, un pibe a partir de lo físico. El pibe, más el varón que la mujer, ¿no? Más fácil. Es muy narcisista.
A medida que va creciendo, después de los 13, 14 años, ya se empieza a ver el físico, empieza a ver si tiene más brazo o menos brazo, los abdominales marcados y demás. Entonces, mi forma, no digo que sea la forma, es tratar de entrarle por el tema del narcisismo, ¿viste? De que se quieren mucho, de que se miran mucho. Y los empezás a entrenar, empiezan a ver que empiezan a mejorar, que pierden el miedo, que se sienten más seguros de sí mismos, que la ropa le queda bien, y después ya empiezan a entrenar con un par, empiezan a entrenar con el amigo, con el compañero del gimnasio, notan que no es tan así el boxeo como lo pintan o como se ven, que no te lastiman, sino que te cuidan todo el tiempo, y de a poquito se va metiendo. Y obviamente que un poco también tenés que tener dentro, ¿no? Porque yo, después de muchos años de experiencia, digo de que nadie te hace boxeador, nadie te hace futbolista, nadie te hace basquetbolista. Vos simplemente sos como el David, vos sos la piedra, tiene que venir alguien y te tiene que pulir, nada más, te tiene que tallar. ¿Y cómo ves la actualidad del boxeo argentino y en el mundo? Vos fijate, no sé si tuviste la oportunidad de ver este fin de semana todas las peleas que hubo, una de las cuales estuvo TNT Maidana en Las Vegas y Sí, lamentablemente sí. perdió. Pero digo, Sí. La irrupción del mundo árabe también en el boxeo. Armaron una pelea tremenda, supuestamente en los papeles, que fue la peor pelea de la historia, la de Canelo, ¿sí? Claro. Que no se tiraron. Claro. Hay memes ahora que hay un round que por 20 segundos, 23 segundos no se tiraron un solo golpe. Claro. Y sin embargo, viste, sigue recaudando, le siguen pagando, y tenés un boxeador que es para mí el mejor libra por libra del mundo, que es Naoya Inoue, el japonés, que también... Olvídate. Y gana 2 pesos con 50 en comparación del Canelo. ¿Por qué pasa eso? Y porque precisamente lo que vos dijiste, los árabes pusieron la plata. Bueno, hay gente que tiene muchísima, pero muchísima plata, que mueve medios, que mueve todo lo que es, volvemos a lo mismo, plataformas de comunicación social, y que genera muchísimo más dinero para ciertos medios, que son los que te manejan absolutamente todo. No solamente eso, vos te fuiste a un extremo y por lo menos estás hablando de boxeadores. Yo te puedo decir o te puedo contar que un evento de youtuber recauda muchísimo más que un título del mundo. Eso no se puede creer, es increíble. La verdad, es de locos. De locos. No, el deporte está, viste, muy, muy bastardeado. Y bueno, el chico que realmente lo lleva en la sangre y que gusta de lo que es el boxeo, apunta a imitar a esta gente, viste, a Canelo, que si bien para mí ya está, viste, ya pasó su cuarto de hora y su cuarto de gloria, sigue moviendo masas y sigue moviendo dinero por esta gente que le conviene que el tipo se suba a un ring, pero no porque sea ejemplo del deporte o ejemplo de las cosas buenas que podrían hacerse en vez de hacer esta teatralización de pelea. De pelea. Y vos que estuviste cerca de todo el Team Maidana, ¿qué pensás que le falta a Fabián? Porque arrancó con todo y tuvo un knockout que me parece que a partir de ahí lo condicionó para que pueda despegar. Mirá, Fabi es un boxeador notable si hablamos pura y exclusivamente de lo que es el deporte. Ahora, como todo deportista, tiene que cumplir con todas las aristas que tiene esa persona. Si te querés dedicar a algo específico, tenés que entregarte por completo. Desde lo social, en un 100%. Desde lo físico, en un 100%. Desde lo emocional, un 100%. Todo. Si vos no cumplís con esas aristas que tiene que tener un atleta, hoy por hoy, seguramente vas a fallar. Te puede Dios bendecir con las condiciones más innatas de cualquier deportista y que seas un virtuoso en ese sentido. Pero si no tenés una buena preparación física, psíquica, si no estás predispuesto a entregarte en un 100%, y no va a funcionar, no vas a trascender. Alex. No, estaba... Perdón, Sí, Fabi.
Sí, Fabi. Es esa la explicación que te puedo dar, porque no existe otra, ¿me entendés? Yo a Fabi lo conozco y tengo una anécdota con él que te puede servir y hasta te puede hacer reír muchísimo. Nosotros tenemos una medalla de plata con él, que la ganó en Bakú, sí, en Azerbaiyán. Yo era su técnico. Y mirá, estuvo enfermo, engripado, tenía, no sé si 38 de fiebre tuvo durante 2 días y no quería pelear, me decía: Fabi, no llego, Fabi, estoy mal, estoy mareado, estoy débil. Y entonces agarro y le digo: mirá, Fabi, vamos a presentarnos igual porque no sabemos si tu rival se va a presentar. Ya hubo casos, viste, de que alguien abandona y el otro ni siquiera se iba a presentar y ganó el título. Hay una anécdota de Ali, incluso. Sí, claro. Que es bien conocida. Entonces nosotros íbamos en el estadio, teníamos que caminar aproximadamente 80 metros y en esos 80 metros había 20 de oscuridad, pero a plena oscuridad. Esta es la primera vez y si llega a escuchar o ver este relato, se va a enterar Fabián de qué es lo que pasó, porque no lo conté nunca yo. Agarro y en el camino, obviamente yo ya lo había pensado, él estaba, viste, con las fosas nasales tapadas, no podía respirar, pipí. En el camino, cuando viene este tramo de oscuridad, agarro y le digo a Fabi: mirá, Fabi, yo te voy a dar algo a vos para que te mejores, no tenés que contar nada, porque esto puede ser positivo en un control antidoping, pero si llega a pasar eso, yo me hago cargo, yo voy a firmar como que fui el único responsable de esto y que yo te proveí de esta medicación. Y agarre y le digo: ¿te animás? ¿Pero qué va a hacer? Y te va a hacer que pelees, le digo. Y agarre y me dice: bueno, dale, profe, vamos a meterle para adelante. Entonces agarro y le digo: mirá, yo tengo acá una bolsa, vos vas a meter toda tu cara y vas a aspirar bien fuerte. Y después de esto vas a ver que vas a poder respirar y vas a poder pelear tranquilamente. Dura un lapso de tiempo corto, le digo, más o menos 10 minutos. Claro, una pelea amateur dura 11 minutos, ¿entendés? Sí. Entonces, agarro y hago eso, lo que te dije, mete la cabeza, aspira bien fuerte y dice: wow, dice, profe, estoy bárbaro, la verdad que puedo respirar. Ya está, dice, voy ahora, subo, lo mato. Subió, ganó y accedió a su medalla de plata. Después perdió la final, ¿no? Pero agarra y me dice: profe, ¿qué me diste? No te puedo decir, no te puedo decir porque la verdad que es algo que no tendría que ni siquiera haber hecho. Le digo: esto está prohibido, va contra la regla, pero ya habíamos perdido con 2 boxeadores y nos veníamos con la mano vacía a Argentina, ¿viste? Bueno, pasó el tiempo y se lo conté solamente a mi familia. En realidad lo que yo hice fue, adentro de una bolsa de plástico, poner un algodón empapado de alcohol. Entonces, al aspirar el fuerte, claro, se le abrió la fosa nasal y pudo respirar, pero eso dura 30 segundos, nada más. Esa era la famosa falopa que yo le di a él para que él pudiera subir y ganar. ¿Qué te digo con esto? Laburándole la cabeza a cualquiera, que es una de las aristas que tiene todo deportista, podés lograr un montón de cosas, que entrene más, que entrene mejor, o que suba, por ejemplo, como subió Fabián, pelee, gane y se traiga una medalla. Fabi, querido, lamentablemente tenemos que entregar, ya se acabó. Sí, tenemos la gente del programa atrás. Gracias por la buena onda. El Club Náutico Buchardo te da para 2 personas una comida. Andá, que la vas a pasar bárbaro. Y quedaron muchas anécdotas en el tintero. Será para la próxima. Que podamos hacer otra más. Miles. La de Yunta y la de Cristian Tula. ¿Sí? Cuando quieran. Abrazo grande, Fabián, gracias. Mil gracias, querido. Nos vemos. Chau, chau. Abrazo grande. Hasta la próxima. Gracias. Penal sin barrera. Con Diego Achával, Fernando Tapir Chalis y Jorge Pomiro.